Bueno, bienvenidos a todos a este espacio, en este taller. Tani Sturic va a estar compartiendo con nosotros una presentación sobre el tema de cómo aplicamos la supervisión desde un punto de vista ontológico. Ella junto con Alicia, que nos está acompañando aquí, han investigado este tema ya por varios años, han publicado un capítulo en el primer libro sobre supervisión de coaching en las Américas. Es un libro que está en inglés. Pero qué bueno tener la participación de ustedes en el desarrollo y el movimiento de lo que es la supervisión de coaching en las Américas, desde Estados Unidos hasta Argentina, en todos los tres continentes. En relación con eso, quiero decir que tanto Tani, que va a estar haciendo la presentación, como Alicia y otros colegas que están aquí hoy, son pioneros en el desarrollo de la supervisión en Latinoamérica y en el mundo. Así que quería reconocerlos, quería reconocerte, Tani, por todo tu compromiso, por todo el trabajo que han hecho para poder traer visibilidad a la supervisión de coaching para todos los colegas que hablan español. Así que con eso te dejo para que compartas lo que quieras que la gente sepa de ti. Bueno, muchas gracias, Damián. Bienvenidos a cada uno, a cada una. Y muchas gracias a los integrantes de la red de supervisores de coaching, muy especialmente a las personas que organizaron esta conferencia. Realmente nos han motivado y con gran alegría esperábamos este día. Así que también esperamos poder ampliar, poder aportar a este mundo de la supervisión. Hace 25 años que junto con Alicia Agüero nos recibimos de coaches ontológicos. Y no solamente hemos sido pioneros en la supervisión, también en el coaching, en Argentina, con la COP Hoy Internacional, en ICF, capítulo argentino, y en nuestra búsqueda constante de capacitación encontramos la propuesta de supervisión de coaching de la mano de Damián Goldberg. En el 2014, lo que nos acercó a la Asociación Europea de Mentoring, Coaching y Supervisión. Invitábamos a los coaches que trabajan con nosotros en nuestra escuela de formación. Esperen que yo tengo perritos. La única forma de salir de esto es poniendo... Disculpen, hablando de imprevistos, justamente he tenido un imprevisto que tengo que abrir una puerta. Alicia, ¿podés continuar con nuestra historia? Qué suerte que vos estás de costa también. ¿Cómo no? Recién Tani nos estaba diciendo, les estaba contando que nos recibimos hace 25 años y que después de alguna manera nos pusimos en contacto con esta supervisión de coaching en el año 2014 de la mano de Damián. Nos recibimos de supervisoras y lo que nos pasó a las dos es que nos enamoramos de la supervisión porque de alguna manera nos permitía incrementar notablemente la calidad del coaching que ofrecíamos. Nos permitía trabajar nuestros temas personales, nos permitía de alguna manera, cuando teníamos algún cliente que era difícil, si bien lo trabajábamos entre ella y yo, pero en supervisión teníamos supervisores que nos ayudaban desde ese espacio. Así que les conté cómo llegamos a la supervisión y que nos enamoramos de la supervisión, Tani. Qué bueno. Bueno, hablando de imprevistos, ya los tuve, así que ahora continúo. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Recién habló alguien que dice que es ingeniero. Y también nosotros somos unas agradecidas a los ingenieros. ¿Por qué? Porque nuestros maestros han sido ingenieros. Comenzando con Fernando Flores, con Sally Bendersky, nuestros maestros han sido ingenieros. ¿Y qué les
les admiro a los ingenieros. Nosotros muchas veces tenemos muchas ideas, y lo que recién hablaba el señor ingeniero, yo les admiro porque ellos enseguida ordenan todo. Entonces, realmente aprendo de ellos. Muchas gracias por estar acá. En mi vida, el coaching ontológico me permitió aprender a preguntarme qué tipo de observadora soy. Que en determinado momento me ocurren algunas cosas. Trabajar cotidianamente en la búsqueda de coherencia ontológica en mi vida. Realmente soy una apasionada de la práctica y creo que el poder ampliar mi experiencia en la supervisión de coaching favoreció los resultados del coach. En este taller los invitaré a reflexionar sobre los beneficios de la supervisión con las premisas de la ontología del lenguaje, con el sencillo propósito de aportar otra mirada. También se abrirá la posibilidad de observar diferentes interpretaciones sobre los desafíos éticos que tienen los coaches en su trabajo. Voy a comenzar a compartir. Y acá estamos. Supervisión, diría Damián con el guión, porque siempre pensamos en la supervisión porque estamos mirando desde arriba. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Identificar premisas de la ontología del lenguaje, reflexionar sobre un caso de coaching personal y reconocer desafíos éticos del coach. Recién Gabriela hablaba de esto que nos pasa cuando creemos que a nosotros solo nos pasa. Somos una comunidad, Gabriela, ya, y nos pasan las mismas cosas. Esto de, como coach, haberme sentido sola y aparece la supervisión como la gran posibilidad de compartir con otros y, oh sorpresa, muchas veces sentimos cosas parecidas. ¿Cuáles son las premisas que vamos a ver? El ser humano y el sistema están siendo y mantienen coherencia. El ser humano es lingüístico, interpretativo, social y aprendiente. Y el ser humano presenta 3 dominios básicos de observación. Lo que les voy a pedir ahora a cada uno, y me encanta que Damián haya comenzado a invitarlos a decir, a ver, pensemos en un caso. Piensen en un cliente, que puede ser el mismo, puede ser un cliente especial. ¿Por qué digo especial? Muchas veces nos llaman la atención a algunos clientes y nos puede ir muy bien, sin embargo, nos hacemos preguntas sobre el coaching que le hacemos a este cliente. Los voy a invitar a que escriban donde quieran, pero elijan un cliente. Y les voy a pedir, acá los voy a ver, eligiendo el cliente, quisiera ver que levanten la mano derecha, la derecha de ustedes, si el cliente es mujer. A ver. Gracias. Ahora a la izquierda, si el cliente es hombre. Muchas gracias. ¿Para qué sirve esto? Yo no tengo la intención de conocer a cada cliente. Sencillamente que voy a empezar a poner en práctica algo que voy a decir en algún momento del taller, es que las pausas y el movimiento me permiten atender. Entonces, gracias por levantar la mano. Si quieren ahora levanten las dos, como para estar presente acá. Y esto no va a ser supervisión, pero vamos a hacer lo que hablaron recién, autoconocimiento y reflexión propia. Y de paso,
conversaremos sobre la supervisión. Vamos a ir al primer punto. Acá tenemos el ser humano y las 3 premisas que presentamos con Alicia en ese congreso. Vamos a tomar el primero. El ser humano y el sistema están siendo y mantienen coherencia. Cada uno de nosotros no somos de una manera inmutable, sino que nos constituimos en cada momento e impactamos en el sistema al que pertenecemos. Esta premisa está relacionada con la competencia 2 de la ICF, encarna una mentalidad de coaching, y con la competencia 1 de la COP internacional, que ahí la llamamos la 7C-COP, coherencia ontológica. Yo también voy a traer mi ejemplo, pero yo acá lo voy a hacer público, sin nombre. Es un ejemplo, una supervisión que tuve con un supervisor que está presente, así que me encanta. Una clienta trajo como tema: no logro en mi empresa los resultados que propongo. Y si me hubiera puesto de acuerdo con Gabriela, no hubiera salido tan bien, porque trabajamos 3 sesiones, organizó la propuesta empresarial y volvía a otra sesión de coaching sin resultados. Bueno, ese es mi caso. Yo voy a ir contando el caso por parte a medida que voy contándoles también y trabajando en estas premisas. En la supervisión de coaching es como que aparecen y se vinculan varios sistemas. Recién Damián lo compartió muy bien. El coach con su cliente, el cliente que pertenece a determinados sistemas también, familia, empresa, etc. Y aparece un sistema supervisor coach. Y realmente comprender el ser humano y el sistema están siendo y mantienen coherencia, abre muchísimas posibilidades en nuestra conversación de supervisión. Como dijo Damián, Fernanda va a estar hablando justamente de lo que es el sistema en la supervisión. Yo no voy a entrar en cada tema, no voy a profundizar, sencillamente voy a presentarlos contándoles por qué en nuestra experiencia le damos tanta importancia a la mirada de la ontología del lenguaje. Y ahora voy a la primera pregunta que quisiera compartir con ustedes en relación a esta premisa. ¿Quién estoy siendo como coach? Reflexionen sobre esta pregunta y piensen en las variables que pueden existir. Y si lo conversáramos solo, con cada uno de ustedes, coach con un coach supervisor, realmente se ampliarían las miradas, se compartirían experiencias y espacios de aprendizaje que serían mucho más amplios. Es una pregunta profunda. Ya vamos a volver. Yo quisiera volver fundamentalmente al final a esta premisa, porque todo lo que hacemos en supervisión creo que tiene como trasfondo esta pregunta. Vamos a ir ahora a la segunda premisa. Vamos a ir por parte. El ser humano es lingüístico. Los postulados de la ontología del lenguaje hablamos de que interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. El lenguaje es la clave para comprender el fenómeno humano. E involucramos a los dominios primarios, eso ya lo vamos a hablar en la tercera premisa. Repito, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos.
aceptarnos, reconocernos, nos da cierta fortaleza, pero no es solamente lingüístico. El lenguaje generativo. En la supervisión reconocemos que a través del lenguaje hacemos descripciones, como mucho tiempo en la historia del ser humano se pensó que solamente hacíamos descripciones. En el comienzo de una conversación de supervisión, hacemos descripciones. Pero también el lenguaje tiene la capacidad de ser activo y generativo. En la supervisión, donde lo vemos, como por ejemplo, posibles declaraciones realizadas por el coach cuando finaliza la conversación de supervisión. Es muy posible que sean declaraciones, por ejemplo, en la próxima sesión de coaching voy a hacer esto. Un tercer postulado, la ontología del lenguaje, es: los seres humanos se crean a sí mismos y a través de él. Este postulado lo podemos conectar con la pregunta anterior: ¿quién quiero ser como coach? Ahora agreguemos: ¿quién quiero ser como coach? Y ahí yo les sugeriría que estas preguntas las dejen picando, quizás para reflexionar con su almohada, digo yo. En la supervisión comenzamos pidiendo datos sobre quién es el coach y quién es el cliente del coach. Todo esto es lingüístico. Llamamos afirmaciones en los actos lingüísticos desde la ontología del lenguaje, y desde la gestión ontológica los llamamos dominios de la realidad. A ver, ubiquen ustedes a la persona, su cliente, y cuáles serían los datos: nombre de la persona, edad, empresa si la hay, cantidad de personas que trabajan en esa empresa. Yo sugiero que vayan completando los datos, porque esos datos quizás después le aporten a la reflexión a la que yo les estoy invitando a hacer. En mi caso, la empresaria a la que yo le hacía coaching tenía 40 años y es una empresaria que en ese momento tenía 55 personas de empleadas. Y ahora vamos al otro punto: el ser humano es interpretativo. Acá aparece la pregunta que ya apareció en el Power, que es: ¿qué opino del cliente? El ser humano no dispone de mecanismos biológicos que le permitan tener percepción que corresponda realmente a cómo son las cosas. Siempre las observaciones que hacemos están teñidas de una interpretación muy particular de quién soy como persona en este momento. Cuando en supervisión podemos compartir diferentes interpretaciones, realmente se amplía el mundo de observación. Y en algunos casos nos permite conversar sobre temas que no conocíamos. Ejemplo, aspectos culturales, sociales, cómo vive el cliente de este coach. A mí me aporta mucha información y quizás hasta muchas interpretaciones que yo hasta ese momento desconocía. Por eso Damián hablaba de que la conversación de supervisión es realmente un aprendizaje permanente de las dos personas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opiniones tienen de su cliente? Yo le voy a contar la opinión que tenía en determinado momento cuando inicié la supervisión con este cliente que estoy poniendo de modelo. Mi opinión era: yo le veía poco comprometida con sus objetivos. Claro, como no los lograba, mi rápida ficha salía poco comprometida. También la veía como demasiado sensible. No me pregunten por qué, esa era mi interpretación.
y que le faltaba herramientas de liderazgo. En la supervisión, mi supervisor me desafió a buscar interpretaciones que la beneficien. Esto recuerdo que en el escuchar sugerimos escuchar el bien. Esta conversación me permitió empezar a interpretar espacios que ella me contaba y yo podía observar como que era muy trabajadora, buena compañera, y mi cambio de mirada me permitió ir a la próxima reunión de coaching con ella con diferentes preguntas. Yo digo que a veces somos como una computadora, nos podemos formatear diferente cuando logro cambiar mi mundo de interpretación. Y eso lo conseguí en una conversación de supervisión. En mi aprendizaje como supervisora de coaching aprendí a hacer preguntas e indagar sobre diferentes interpretaciones que podemos tener sobre el mismo caso, aprendiendo en la práctica a respetar diferentes miradas y permitirme también ser creativa en algunas propuestas, utilizando metáforas, cuentos, actividades lúdicas, que yo antes quizás hasta las conocía, pero no me permitía ponerlas en práctica. En otra supervisión me compartieron, aprendí la famosa cajita mágica, a poner en práctica las cartas, y en las cartas vi posibilidades nuevas para poner en práctica con mi clienta, para ver si de otra manera lograba ver qué le impedía gestionar su proyecto. Y realmente fue maravilloso, porque ella se escuchó con distintas alternativas y lo único que había cambiado era la posibilidad de ver fotos en unas cartas. Vamos a continuar viendo el ser humano es social. En lo social, los seres humanos somos seres relacionales, fundamentalmente relacionales. Uno de los objetivos más importantes en los espacios de coaching ontológico es la invitación a mejorar las relaciones. Y los ámbitos me resultan a veces difíciles. Y esto impacta también en los espacios sociales. A ver, anoten en el chat. Con este cliente, ¿qué relaciones creen que pueden mejorar? Este cliente, ¿qué relaciones ustedes creen que necesita mejorar? Tani, ahí en el chat preguntan qué son las cartas y la cajita mágica. Muy bien. Las cartas las trae Point of View, a ver si se ve. Y son unas cartas, ojo que esto, acá que está Bob, Bob tiene un montón de fotos que la armó también. ¿A qué me invitan las cartas? Son distintas fotografías, ¿se ven, Alicia? Esta no, porque es la propaganda. Distintas fotografías que uno puede desparramar en el escritorio, en la mesa. Se pueden ver bien, Tani, ¿eh? Bien. Y la persona sencillamente elige. La pregunta que le hacemos puede ser, ¿qué ves vos en esta foto relacionado a tu tema o a una relación? Y es como que me saca de la explicación que tengo. Y aparecen interpretaciones que ayudan. Fundamentalmente le dan oportunidad a la persona
para crear nuevas interpretaciones y elegirlas, después va a elegir. Y la cajita mágica, esto traído por Damián Goldberg. ¿Quién es la que lo puso en marcha, Damián? Bueno, Lili Lili Soto. Cito también en Canadá participa. Lili Cito las preparó estas partes, estas piezas. Estas piecitas son, acá hay una llave, un corazoncito, un elefante, y también podemos jugar con estas piecitas y pedirle al cliente que nos muestre cómo observa en las piezas determinado tema. Y también son muy útiles. El mundo creativo yo creo que está a la mano de cualquiera de nosotros. ¿Qué sé hacer también? Por ejemplo, el contar cuentos, el contar metáforas, el compartirlos, el pedirlos, también nos permite abrir ese mundo creativo. Bueno, Respuestas en el chat, si sí, querés que te ayude. Mi sí, por comprensión y mi favor. paciencia, dice respetar los tiempos del cliente, sacar mi premura, relación con sus socios, pareja y familia, relación con sus pares, relación con sus colaboradores, con ella misma, ante todo, ponerme en su lugar, conocer su entorno para mirarlo desde su lugar. La relación con ella misma son muy buenas para utilizarlas, y están hablando de las cartas. Muy bien. Bueno, acá la pregunta es la que sale en el Power. ¿Qué necesitará pedir esta persona a estas relaciones? ¿O será posible que ella ofrezca algo? En el aspecto de cuando mis relaciones conmigo misma, ahí la herramienta es la declaración. ¿Qué declaraciones puede hacer para tener conversaciones más efectivas? En mi clienta apareció la imposibilidad de realizar pedidos efectivos. Ella, como líder, conversaba y creía que pedía, sin embargo, sus pedidos no eran efectivos. En la ontología del lenguaje trabajamos mucho cómo pedir efectivamente, cómo ofrecer efectivamente, y eso nos lleva a la coordinación de acciones, porque cualquiera de estas dos distinciones abre la posibilidad de promesas. Entonces las promesas son acuerdos que se cumplen cuando alguien cumple su promesa. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan aparte de la cajita y de las fotos? ¿Vamos bien? Perfecto. Pregunta Lorena si no es inductivo. El que es inductivo. Dice, A ¿no ver, es inductivo ahí? yo lo que estoy hablando, yo no voy a decir, hace esto, pero sí, con preguntas vamos a trabajar, a ver, en lo social, cuáles son las relaciones, cómo has pedido. Esas son preguntas que me llevan a trabajar el pedido. ¿Qué le falta a tu pedido para que sea efectivo? Por ejemplo, muchas personas hablan de que he pedido y nunca le ponen tiempo, y eso es un pedido inefectivo, porque el otro está fantástico y no me ha dado el tiempo, no se completó el acuerdo. Lorena, yo estoy haciendo una súper síntesis mostrando cómo aprovecho las distinciones ontológicas para aportarle a cada espacio de estas premisas. Digamos, no voy a ser detallista porque no tengo tiempo. Sin embargo, confío que cada uno de ustedes como coaches puede llevar a las preguntas. En la supervisión es más fácil porque compartimos, miramos el caso y compartimos. Yo en la supervisión sí puedo preguntarle, tu cliente no hace pedidos, no hace ofertas, ¿cómo podés motivarla? ¿Qué podés hacer? Yo haría esto. O sea, en la supervisión comparto experiencias. Bueno, y vamos a ir al siguiente, que es el ser humano es aprendiente. Siempre.
Nosotros con el famoso modelo OSAR, aprendizaje ontológico, trabajamos sobre la capacidad de acción, la manera de observar y la transformación del ser. A mí eso en supervisión permanentemente me ayuda, porque quizá es la base con la que estamos formados. Ahora, el ser humano tiene la capacidad de aprendizaje continuo. Y en este caso, la supervisión es un vehículo que nos permite a los coaches continuar aprendiendo con otro. Y fundamentalmente, que es un aprendizaje colaborativo de una persona que está formada como supervisora. El aprendizaje transformacional tiene como propósito modificar la forma particular de ser. En este caso, quienes intervienen. En el caso que estamos viendo, el coach con su cliente, pero en la supervisión trabajamos sobre nuestra particular manera de ser, que se amplía cuando aprendo otras posibilidades. ¿Qué podemos hacer, además de esto, en el espacio de aprendizaje? ¿Qué otros recursos y posibilidades impactan en esta transformación, en este aprendizaje? La pregunta que les voy a hacer es, ¿qué van observando hasta acá en la reflexión del caso, de su caso? Algo que les haya aportado este tema de reflexionar, este tema de ver que quizás tengan distinciones ontológicas que le aportan a su manera de ver el caso. Pueden escribirlo en el chat. Lo que sumaría yo a esta propuesta sería la oportunidad de realizar una conversación de supervisión con cada uno de ustedes. Me encantaría, pero son muchos. Aprendemos con mucha práctica a danzar con el colega coach que pide supervisión. Poniendo en práctica nuevas preguntas, nuevas propuestas. No es una conversación que se aprende en un día. Damián lo dijo, necesita entrenamiento. Necesitamos entrenarnos en esto. ¿Algunas También, respuestas del chat? sí, por favor. Puedes compartir una página con varias fotos, puedes utilizar las herramientas de Zoom para dibujar. Otra persona dijo, cambiar las preguntas desde una mirada más amplia. Y alguien dijo, me recordaste de la pregunta, ¿qué puedes tú ofrecer? Bien. Muy bien. Muchas gracias por seguir compartiendo. Damián ya voy adelantó, porque en la formación de supervisión se toma un modelo que se llama de Proctor, que describe 3 funciones. Hoy Damián ya las presentó. Las funciones son, perdón, acá iba la pregunta que van observando en la reflexión de caso, ya lo pusieron. Las funciones de la supervisión del coaching, la normativa, yo voy a repasar porque quisiera mostrar en mi caso se tocaron las 3. La supervisión es responsable de asegurar que el trabajo supervisado es profesional y ético. En este espacio es muy importante reconocer a qué códigos de ética está relacionado el coach al que le hago supervisión. Y por ejemplo, en las ACOP internacional hay un CECOP, que ya voy a hablar un poquito de él. Y en la ICF está el código de ética. Pueden llegar a ser muy similares, porque en general el espacio ético es muy similar. Sin embargo, son diferentes y me abren oportunidades de preguntas distintas cuando estoy supervisando. Formativa, acá ofrece un espacio de aprendizaje y reflexión. Acá es donde se puede compartir modelos, teorías, prácticas, un poco lo que estamos haciendo acá rápidamente.
y restaurativa. Y aquí podemos explorar las inseguridades que tengo como coach. ¿Qué me llevan a no ser efectivo? Por lo menos hacerme la pregunta. También, ¿qué me pasa si me involucro demasiado en los problemas del cliente? En el caso que traje, yo les cuento que hicimos 5 conversaciones de supervisión. Entre mis conversaciones de coaching con mi cliente, yo hacía una conversación con el supervisor. Y el supervisor cooperó conmigo en los 3 aspectos en determinado momento. Normativa, porque conversamos de mis dudas en algún espacio sobre si tenía que derivar a mi cliente al psicólogo o no. Esto me llevó a que yo conversara con ella y también le planteara mis dudas. Tenés este tema, ¿qué te parece si lo trabajas con un psicólogo? Era un tema muy personal. Eso también le abrió la puerta de poder trabajar ese tema personal con un psicólogo. Y siguió trabajando conmigo lo que podía trabajar en el coaching. También vimos el espacio normativo. Nos hicimos cargo, me hice cargo, de mis dudas. En algún momento esas dudas que tenía de, el formativo, aprendí a utilizar las cartas y me llevé a mis sesiones nuevas preguntas, porque en el formativo decíamos, bueno, ¿qué has hecho? Tal cosa, ¿qué podías hacer? Tal otra. ¿Y qué otras preguntas se me ocurren? Con un coach supervisor yo pude hablar de esto y me llevaba a la conversación con mi cliente nuevas preguntas. Y restaurativa, ahí pude compartir mis inseguridades, incluso el miedo que tenía en determinado momento de desafiar a mi cliente. Ahí pude observar cómo en algún punto tenía miedo de perder el cliente. Esto me ayudó también en otros coaching, porque observé que mi tarea muchas veces es desafiarlo, con respeto, de distintas maneras. Sin embargo, es uno de los puntos que tenemos los coaches para trabajar con los clientes. Yo creo que tenemos, ¿qué otras cosas podemos aprender? Seguir aprendiendo. Diferentes maneras de hacer preguntas. Diferentes maneras de hacer preguntas. Muchas veces yo les sugiero en la formación de coaching, y a veces lo hago, de tener una grabación de mi conversación de coaching y escucharla y pensar, a ver, ¿qué otras maneras podría tener de preguntar? Eso amplía mi cajita de herramientas, y esto también lo hemos visto en supervisión. Ampliar los espacios creativos, un poco lo que hemos estado viendo, manejar herramientas diferentes, metáforas, cuentos, y recordar que el humor siempre nos ayuda, inclusive fundamentalmente en la relación. Diseño de conversaciones. El tipo de relación que mantenemos con una persona depende de la calidad de conversaciones que mantenemos con ella. Conversaciones y relaciones abren las puertas a la generación de realidades nuevas. Aprender y continuar aprendiendo a diseñar conversaciones de acuerdo a mi cliente. Yo creo que esta invitación es para siempre. Y movimientos corporales. Ya vamos a tocar el cuerpo, pero trabajar la danza, la gimnasia, los juegos, las actividades lúdicas. Yo creo que es importante, y más importante de lo que a veces pensamos. A veces nos olvidamos, lo vestimos, lo bañamos, pero es importante porque tengo más herramientas y las tengo
es esto lo que yo puedo ofrecer y puedo hacer danzar a mi cliente conmigo. Y en la parte de ontología del lenguaje usamos los enemigos del aprendizaje, que los pueden obtener en internet, están y hay varios. Yo los invito a repasar de vez en cuando esos enemigos del aprendizaje, porque lo que he observado, que teniéndolo en cuenta yo puedo aprender, pero de vez en cuando me cambian esos enemigos, quizás por mi propio proceso de aprendizaje. Entonces, estar alerta. ¿Cuál es hoy mi enemigo del aprendizaje? Bueno, a ver, con la mano me van a contar. Hoy alguien habla. Con la mano me van a decir cómo andan. Bien, más o menos, así. ¿Cómo anda el caso? ¿Van reflexionando sobre su caso? Y ojalá que les queden muchas preguntas. La reflexión es dudar de lo que he hecho, en algún punto dudar y decir, ¿qué cosa nueva puedo hacer? Bueno, vamos a continuar compartiendo. Ya saben que esto lo hago para que estén atentos. Y bueno, me voy a la tercera premisa. El ser humano presenta 3 dominios básicos de observación: el lenguaje, el cuerpo y la emoción. El lenguaje, la manera que conversamos y las distinciones de que disponemos realmente delimitan alguna situación. Nuestro uso del lenguaje crea nuestra realidad y cambios en el mismo pueden generar otra más efectiva. ¿Cuántos de ustedes con una declaración cambiaron el rumbo? ¿Cuántos de ustedes haciendo un pedido efectivo con otro mejoró su relación? Hemos conversado sobre el lenguaje y este dominio, ¿cómo se constituye? Con el hablar, con el escuchar y con los silencios. Hablando de silencios, es uno de los grandes temas que nos cuesta a veces aprender como coaches. Maturana habla de que el fenómeno de la comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa con el que recibe. Y esto es un asunto muy distinto a transmitir información. Entonces, acá vamos a poner cómo lo escucha a su cliente, cómo lo estoy escuchando, desde dónde lo estoy escuchando. Es interesante, en el ejemplo que yo traje, cuando lo escuchaba de mis interpretaciones que no le daban posibilidad, lo escuchaba de una manera. Cuando lo escuché desde los espacios donde la persona es efectiva, o yo observaba efectiva, lo escuchaba de otra manera. Yo también como supervisora me hago la pregunta, ¿cómo estoy escuchando yo, supervisora, al coach? El escuchar, recuerden que es percibir más interpretar. Y una pregunta que muchas veces abre la posibilidad en la supervisión es, ¿cómo estoy chequeando la conversación que estamos teniendo? Estoy chequeando lo que escucho, chequeo que él escuchó lo que yo quise decir. ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago? Yo me he observado que a veces me olvido, porque en nuestro trajinar conversamos y creemos que está todo bien. El escuchar nos garantiza que la conversación realmente es escuchada con lo que queríamos decir, a los dos. Y vamos a ir al cuerpo. Acá voy a volver a salir de acá para verlos a todos. En varias oportunidades yo observo cómo este es el dominio olvidado. En oportunidades donde preguntar sobre el cuerpo tiene posibilidades realmente de abrir nuevas alternativas al coach. Pregunta que les hago a cada uno de ustedes. ¿Cómo preparaste corporalmente
tu cuerpo para la conversación de coaching con este cliente. Espero que lo hayan preparado. Ahora les voy a pedir que hagan un ejercicio conmigo. Levanten los brazos, todos levantemos los brazos. Algunos que se atrevan a abrir de nuevo la cámara, levanten, levanten, levanten y miren hacia arriba. Miren y despacito bajen, bajen, bajen los brazos. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué quise aportar a este encuentro con este ejercicio, con lo que hemos hecho? Atención. Sencillamente para estar aquí y ahora, un simple ejercicio moviendo el cuerpo puede lograrlo. El cuerpo, pasado 15 minutos, es como que baja energías. Si no lo muevo, también empiezo a pensar en otras cosas. Ya me imagino qué cosas han pensado. Los que están de mañana deben estar pensando qué van a almorzar. Los que ya hemos pasado esa hora, qué vamos a hacer en la merienda. Y de vez en cuando nos olvidamos del cliente que estamos trabajando en la supervisión. Yo le llamo pausas en movimiento. Pausas en movimiento, trabajar el cuerpo y hacer pausas que se muevan. Como verán, no hice nada raro. Dice levantar la mano, dice levantar el dedito y ahora levantar los brazos. Y podemos decirle zapateen, trabajen con los pies, y lo único que estamos haciendo es volver al aquí y ahora, porque para mover mi cuerpo necesito estar acá. ¿Y para qué me sirve a mí coach? La atención es importante para captar los movimientos de mi cliente, interpretar las emociones, realmente escuchar lo que dice. Esto nos ayuda a involucrarnos mejor en el caso. Vamos a volver al caso. ¿Hay algo escrito que necesite ser respondido, Alicia? Hay un comentario, dos comentarios a la parte corporal. Primero, tomar conciencia de la respiración antes de comenzar una reunión, y luego pausas activas en medicina del estilo de vida. Qué bien. También el conocimiento es un rumor hasta que se instala en el músculo. Es un proverbio de Guinea Papúa. Bien. Qué bueno. Muchas gracias. Sigan aportando porque todos aprendemos. Como hemos dicho, en supervisión aprendemos entre todos. Acá vamos a agregar la pregunta: ¿qué observaste en el cuerpo del cliente? Volvemos al caso. ¿Qué necesitará ese cuerpo? Flexibilidad, centramiento, apertura, resolución, estabilidad. El caso que yo traje, mi clienta necesitaba resolución. En supervisión también descubrimos en algunas oportunidades otro tema que tiene que ver con el cuerpo, que es el ritmo. ¿Qué ritmo tiene la manera de conversar del cliente? ¿El ritmo del coach, el mío, se adapta al cliente? O a veces también puedo diseñar que mi ritmo está a propósito en diferente sintonía al de mi cliente, porque quiero cambiar quizás la velocidad de conversación. Ejemplo, viene una persona muy ansiosa y yo quisiera que se calme. No le voy a decir que se calme, quizás voy a empezar a hablar más lento. A ver, comencemos. O sea, invitarlo desde mi espacio corporal a que logremos un ritmo en el cual coordinemos los dos. Y volviendo al escuchar, también tengo otra pregunta. ¿Qué ocurre con la voz del cliente? ¿Qué me dice su tono?
ahora con pandemia hemos trabajado tanto en el Zoom, yo observé cómo los cambios de energía se traducían en cambios de tono de voz. Esto, vuelvo a decir, está emparentado con la escucha y con la atención. Y vamos a ir ahora, ya vimos lenguaje, ya vimos cuerpo, y vamos a ir a la emoción. Maturana destaca la importancia que juegan las emociones en el espacio relacional. Postula que el emocionar guía el hacer del vivir, no la razón. Ustedes ya saben, entendiendo la emoción como el resultado de un evento puntual. Ejemplo, cuando yo saqué la plantilla y les dije, levanten la mano, estoy segura que la emoción cambia. No importa qué a qué, pero cambia. Algo pasa y mi emoción cambia. Y los estados de ánimo son las emociones recurrentes. Es el espacio donde yo sí puedo intervenir, diseñar, gestionar estado de ánimo. Puedo obtener en distintos espacios donde me muevo. Conociendo esto, permite conversar, por un lado, sobre las emociones, relacionándolos con los eventos que le ocurren al cliente. Y los estados de ánimo, a ver, ¿qué quisieras cambiar como estado de ánimo en los espacios donde te mueves? Volviendo a mi clienta, recuerdo que en determinado momento ella observó que el estado de ánimo de su lugar en la empresa no era el que a ella le venía bien, a ella y a los que estaban ahí. Entonces, armó algunos programas de cambio de color, cambio de ubicación, una música que se ponía en el lugar y realmente logró cambiar el estado de ánimo en el espacio donde se encontraban todos. Este es un espacio muy relacionado al corporal, ya que el cuerpo muestra la emocionalidad que muchas veces desde lo lingüístico no puede expresarlo la persona. Vamos a la pregunta. ¿Cómo cree el coach que se siente su cliente? Lo ha mirado, no solamente mirar, sino, a ver, lo que estoy viendo es lo que el cliente siente. Y acá nos pasan muchas cosas. El cliente habla de una emoción y recién tenemos que ver que si esa emoción es la que yo creo que es, pero el cliente no tiene que saber que angustia no es ansiedad, pero sí cuando me da los elementos yo puedo hacer una reconstrucción lingüística rápida y saber qué está diciendo. Estas emociones que tiene el cliente y que me muestra y que dice, ¿están relacionadas con el tema que están trabajando? Entrelazando los tres dominios, se abre un gran espacio que es fundamental en la supervisión de coaching, que es la vulnerabilidad. En mi experiencia, aprendiendo a supervisar y como acompañando a otros cursos, en los cursos de Damián Goldberg, estaban aprendiendo a supervisar, es uno de los temas que más nos cuesta. Hoy Damián habló, quizás porque los coaches estamos preparados para no compartir nuestras emociones. Y acá necesitamos práctica para decir, acá estoy, siento esto, cuando vos hablas me hace sentir. Es como en algún punto descomprimir nuestra corporalidad y darnos permiso para compartir. Compartir algo que tenga que ver con la conversación de supervisión que estamos teniendo.
en la supervisión, tener la posibilidad de indagar en cada uno de estos dominios, también nos permite comprender la coherencia y ampliar las posibilidades de reflexiones del coach. Y yo voy a volver a las premisas que presenté al comienzo. Volviendo a este cuadro, puedo mostrar cómo están totalmente relacionados. Cuando comprendemos estas premisas, en supervisión nos acompañan a desarrollar cualquiera de ellas e impactan en mí como ser humano, como coach, y seguramente impactarán en los resultados que tendrá mi cliente. El trabajo en supervisión de mi ser coach realmente me ha permitido hacerme preguntas profundas y reconocer en algunos momentos que necesitaba trabajar en otro espacio. ¿Por qué hablo de otro espacio? En la supervisión hablamos del caso, de supervisión sobre el caso. Ahora, en determinado momento me he dado cuenta que podía declarar algunos quiebres con un coach, o sea, hacía coaching con otro, y hasta me puede abrir el espacio de necesitar terapia, porque también a veces la necesitamos. Una mano de terapia nos viene bien. Y, o sea, reconocer que necesito pedir ayuda en algún tema personal que me impedía traspasar alguno de los límites. Esto me permite ampliar preguntas, abrir el juego en la supervisión. Y estas premisas las podemos tener en cuenta para supervisión individual o supervisión grupal. Es lo que ofreceremos mañana en esta conferencia. Yo realmente los invito a que tomen la supervisión individual si pueden y los esperamos mañana en la supervisión grupal. Es una gran experiencia que ahí se van a dar cuenta de algunos temas que no los podemos contar porque hay que hacer la experiencia. También vamos a ver algunos desafíos éticos. Ojo, los desafíos éticos son innumerables. Cuando nos podemos conversar son muchos. Pero algunos que he observado como que se repiten. Contratos de coaching. En la pregunta, ¿cuál es el acuerdo de coaching con el cliente? Vayan haciéndose ustedes la pregunta. ¿Cuál es el quiebre que acordaron trabajar? E inclusive aparece muchas veces, ¿cuál es el acuerdo económico? Porque a veces aparecemos con el tema de no cumple los acuerdos económicos. Entonces, todos esos temas tienen que ver con el contrato de coaching. Dani, disculpame te interrumpa, ¿Sí? te mandé un mensajito, no sé si lo viste, pero tenemos un minuto para ir terminando. Bien, termino acá nomás. Muy bien. Otro tema, acuerdo de proceso de coaching con las empresas. Fundamentalmente, muchas veces cuando nos contrata una empresa hay que dejar claro el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué vamos a informar y cómo la conversación de coaching quedará entre mi cliente y yo? Y la derivación a otros profesionales. Me alegra realmente que Discúlpame que me Sí. confundí, te quedan 15 minutos más, no sé si vos seguís track del tiempo. Ah, qué bien. Porque Bueno, son 15 minutos más entonces, para preguntas, sí, porque es 1 hora y 15 cada sesión, no 1 hora. Así me que asustaste porque dije, ¿qué quedan hago 15 acá? minutos más si tienen preguntas o algo, disculpa Bueno, el error. entonces voy a volver a los desafíos éticos, porque me parece que es un tema en el cual nos encontramos muchas veces con las mismas dudas. Y en todos los espacios podemos conversar sobre ellas. Sin embargo, cuando vamos a la supervisión, es mi duda solamente en este caso y en este sistema. Entonces puedo ser más sincera y traer el caso. En la supervisión podemos observarlo. Vuelvo a los contratos de coaching. En
en el caso que ustedes escribieron, ¿tenían alguna duda o están observando algo en relación al contrato de coaching que ustedes hicieron con este cliente? A ver, Alicia, ayúdame si hay escritos. Hay un escrito que dice, hay una pregunta, en el contrato también se debe de establecer las condiciones de cancelación de sesión, horario, duración de sesión, etcétera, ¿verdad? Ahí mismo se establece el convenio de confidencialidad. Esa es una pregunta. Y hay otra, Tani, que dice, Pablo, vernos vulnerables en la supervisión, pero no frente al cliente. ¿Comprendí bien cuando hablaste de vulnerabilidad? Bien, vulnerabilidad. Yo creo que sí. En la supervisión la invitación es a abrirnos y a ser vulnerables. O sea, lo que me llega lo comparto. Evidentemente en el coaching, nosotros conversando inclusive con Damián muchas veces decimos que hay un espacio en el coaching en donde también aprendemos a mostrar cierta vulnerabilidad, pero todo tiene que ver con que estamos ahí contratados para hacer preguntas y trabajar con este cliente que es el que me trae el inconveniente que tiene. En la supervisión, el abrirnos en la vulnerabilidad es una manera a la que invitamos que estén. Porque como coaches, cuando un supervisor trabaja con nosotros y observamos que somos dos colegas, pero sin embargo el supervisor ha estado formado para esto. Y me comparte su emocionalidad, sus temas, coordinando y relacionándolo con el tema mío. Respecto al contrato de coaching, a la pregunta que hicieron, sí, en Argentina no se usan contratos tan específicos. Esa es mi experiencia. Lo que hemos aprendido de los mentoring, inclusive con Damián, de los contratos que salen en el libro de competencias de Damián, donde son muchos más específicos. Creo que el llegar a que el contrato sea más específico nos ayuda por cualquier inconveniente. Además, cuando converso con mi cliente y puedo dejarlo escrito y lo firmamos los dos, es un acuerdo visible en donde los dos nos comprometemos a algo. Respecto al tema de confidencialidad, yo había puesto acuerdos en proceso de coaching con empresas. En estos momentos, las empresas ya tienen experiencia en contratar coaches. Yo vivo en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad en el centro de la República Argentina, y me han contratado de algunos bancos donde alguien por teleconferencia me dice trabajar con Juan y me dice ¿qué voy a trabajar? El liderazgo, esto y el otro. Y la persona misma que contrata me dice, bueno, a partir de ahora, lo que trabajen ustedes es tema de ustedes. O sea que ya no hay riesgo. Sin embargo, he compartido con otros coaches donde el que lo contrata le exige que le cuente. Ahí es tema nuestro. O sea, con el cliente yo voy a trabajar lo que me pide la empresa, mejorar el liderazgo en su función. Mejorar el liderazgo en mi función y tengo, ejemplo, 10 sesiones. El informe, tomé la práctica de realizarlo con mi cliente. Pusimos formas de evaluar, formas de autoevaluarse y cómo el informe final respecto al tema liderazgo lo íbamos a redactar los dos. En esas sesiones aparecieron muchos temas, muchos quiebres, pero le tenemos que dar la seguridad al cliente de que no sale de ahí, de esa oficina, de ese momento de conversación. Hasta ahora nos ha ido bien así. Sin embargo, sugerencia, ahora que ya saben qué es la supervisión,
cualquier duda, cualquier propuesta de empresa, hoy las fundaciones nos contratan, o sea, todo tipo de organización nos contrata y son distintas las propuestas. Tomen supervisión, porque otra mirada me ayuda a ser más efectiva en esto que es muy público, porque el contrato al final de cuentas es lo que queda público. Y vamos a ver el tema de derivación a otros profesionales. Acá aparece no solamente derivar al psicólogo, y que quizás es, por lo menos también vuelvo a mi experiencia. En los primeros años, nosotros ya tenemos 25 años de coaching, yo me recuerdo que había optado porque si alguien me hablaba y quería coaching, yo lo invitaba a un café. ¿Por qué? Porque lo primero que me decían es, no quiero ir al psicólogo, entonces quiero coaching. Y yo me daba cuenta que era una alternativa para no ir al psicólogo. ¿Y por qué el café? Porque ahí no se me podían largar a llorar. Y yo decía, bueno, mire, soy fulana, el coaching es esto, si usted quiere, vamos a hacer sesiones en tal lugar, donde vamos a estar solas, explicaba absolutamente todo. Pero el tema de reemplazar al psicólogo era común. Hoy, ya hace muchos años que por suerte no, vienen sabiendo, inclusive tengo clientas psicólogas que vienen y me dicen, quiero coaching para trabajar esto, esto y esto. Y es diseño de futuro, y es acciones futuras, o sea que tienen claro qué trabajar. A mí esto que les cuento realmente me encanta porque es el proceso que ha logrado el coaching en la comunidad. Ya saben, ya comprenden, y los que no saben o no comprenden, cada uno de nosotros somos los responsables de difundir el qué es, cómo es y cuáles son los cuidados que tenemos que tener. A ver, ¿algún tema o alguna duda en la derivación a otros profesionales? También he derivado a médicos. Algunos temas, ejemplo, a ver, la depresión, que además la derivo al psicólogo, pero también primero le digo, vaya a un médico, a ver si no es algo físico. Los problemas de peso, hay nutricionistas, hay médicos y hay nutricionistas. O sea, hay varios temas que necesitamos derivar. Y seguir, el coaching puede ser un acompañante de otros temas a la persona, pero derivar. A contadores también he derivado, en una empresa donde había muchos problemas y cuando empezamos a averiguar, y tenían un contador que estaba, o sea, el contador hoy, que se necesita, tiene una mentalidad muy distinta al contador que tenía una empresa 20 años atrás. Entonces, cuando observaron eso, muy bien, contratar contador. Es otro profesional. A ver, ¿hay alguna pregunta, Alicia, respecto a estos temas? No a este último, sino cuando se trata de empresas en las sesiones con el coachee, ¿cómo decís si surgen distintos temas? ¿Ahí cómo se hace? Porque todos los temas están ligados que llevan al motivo de contratación. Gracias. Yo le voy a contar otro caso que tuve, hablando de liderazgo, donde había un problema, el cliente se daba cuenta que tenía un problema en la expresión, o sea, en el dar órdenes, no dar órdenes, qué eran, qué no eran. Y yo lo acompañé, hablando de trabajo corporal, a hacer un trabajo corporal diferente. Esta persona, este hombre venía del rugby. Rugby es dureza y fortaleza. Entonces, claro, cuando daban una orden, o se iba por lo fuerte, o no quería ser tan fuerte y se iba muy a lo sencillo, suave.
esta persona trabajó todo lo que es corporal, encontrando otras alternativas para cómo decir, cómo hacer. Inclusive el último trabajo corporal que hizo fue aprender tango. El tango nos permite hacer con otro y hacer a distintos ritmos. Nosotros no contamos todo lo que había hecho. Que estaba o no estaba emparentado con la empresa, no sé. Ahora, a esa persona le generó una posibilidad de dar órdenes y de trabajar con sus empleados totalmente diferente, que fue evaluado como mejora de liderazgo. ¿Qué se había trabajado? El cuerpo. También las empresas nos contratan y nos dicen, ustedes tienen que trabajar solamente el trabajo de empresa. Y muchas veces aparecen quiebres personales que si logran trabajarlo con nosotros, el resultado en la empresa es fantástico. No tenemos por qué contar qué es lo que trabajó. A esa persona le hizo bien, lo declaró, lo trabajó y mejoró su acción en la empresa. También preguntan, Tani, ¿cómo hacemos para evitar aconsejar cuando tenemos conocimientos de nutrición o estado físico, de manera de favorecer el alcance de que favorecería el alcance de los objetivos del cliente? Cuando yo tengo alguna, o sea, ahí estamos hablando de, yo puedo asesorar en algunos espacios, especialmente en lo que es mi profesión primaria, digamos. Yo hablo mucho de cuerpo, yo soy profe en educación física. A mí el cuerpo ha sido el tema de toda mi vida. ¿Qué hago? Trabajo lo que trabajé y cuando termino, yo le puedo decir, y lo he llegado a hacer, decirle, mira, yo como profe en educación física observo esto, podías hacer esto, esto, esto y esto. Son sugerencias, están fuera del coaching, la vas a hacer con otro porque yo ya no me dedico. En los espacios de nutrición se puede asesorar o derivar. Yo esto van con derivación a gente que se está dedicando a trabajar el cuerpo. Yo ya no me dedico, entonces no sería. A mí me parece que los temas que tenemos para aportarle al cliente son válidos, teniendo en cuenta, muy bien, esta es la conversación de coaching, este es el asesoramiento. ¿Algo más, Ali? Nada más. Muy bien. Ahora sí quedan 2 minutos para terminar. No sé si hay algo, Tani, que quieras decir de cierre. Sí, fundamentalmente, Damián, vos sabés que nosotros en Argentina, con Alicia Agüero, Sandra Merlo y Cecilia Russo, vamos a implementar el postítulo en especialización en supervisión de coaching con la metodología de la ontología del lenguaje. Los 7 ojos te los dejo todos a vos, nosotros los vamos a informar y les vamos a decir que continúen contigo, pero vamos a poner la base, esperamos que con el aval de la COP Internacional, de este postítulo, que fundamentalmente tiene como objetivo invitar a los coaches fundamentalmente ontológicos a que se metan en la supervisión y vean la gran posibilidad que es para nuestro desarrollo como coach. Bien. Queridos, solamente tengo agradecimiento por la escucha, por la paciencia, hasta mis perritos aparecieron, me golpearon la puerta, todo. Yo había echado a todo el mundo de mi casa para estar sola y parece que fue un error, tengo que dejar a alguien que abra la puerta. Bueno, ¿Alguna pregunta? Hay muchas gracias de varias personas en el chat. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad en manera súper sencilla
de hablar de las premisas de la ontología del lenguaje, que es un súper resumen. Acá tengo una de mis profesoras de filosofía presente y diría el resumen del resumen para llevarlo a la práctica. Para mí, eso es lo que me ofreció la ontología, es lo que quisiera mostrar, contagiar para que todos hagan. Muchas Muchísimas Tani, gracias. gracias, me encantó, gracias por tus conocimientos compartidos, maravillosa charla, muchas gracias. Gracias por ser tan clara y cálida presentación, excelente, bueno, hay muchas Muchas gracias. gracias, Ali. Muchas gracias y vamos a Gracias, detener Damián. la grabación